Buenos días, amigos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Siempre es de agradecer, pero yo creo que singularmente en este tiempo el poder hacer un acto presencial y vernos, pues es más de agradecer, ¿no? Quizás este agradecer es una palabra que para nosotros sería la que quisiéramos poner por delante, ¿no?, en este encuentro, ¿no? Se os ha ofrecido además en la revista y en la revista una serie de datos que tienen que ver con el ser de la Iglesia, pero decía que agradecer es una palabra que queremos pronunciar en voz alta y que los medios de comunicación puedan ser altavoz del agradecimiento al esfuerzo de tantas personas en este tiempo. La vida de la Iglesia, como no podía ser de otra manera, como tantos sectores, como tanta vida social, como tanta vida familiar, se ha visto afectada por la pandemia. Las restricciones en los aforos, las dificultades para poder desarrollar las actividades normales. Yo decía cuando la llamada primera ola, que para la Iglesia nos había pillado en temporada alta, la temporada alta de la Cuaresma y de la Pascua, la Semana Santa, con todo lo que eso implica, y desgraciadamente parece que esta segunda ola nos va a pillar en otra temporada alta, que es el tiempo de Adviento, Navidad, ¿no? En ese sentido, la respuesta de tantas personas en la vida familiar, en la responsabilidad a la hora de la atención a la vida de la comunidad cristiana, el ejercicio de los trabajadores y voluntarios de Cáritas y de otras organizaciones eclesiales vinculadas a congregaciones religiosas, a movimientos o asociaciones laicales, pues ha supuesto un esfuerzo que nosotros, como no, queremos reconocer. Esta jornada, el Día de la Iglesia Diocesana, tiene fundamentalmente un significado económico, de valorar también la pertenencia a la Iglesia, la pertenencia al pueblo de Dios, con señalar la responsabilidad que los miembros de la Iglesia Católica tienen en la financiación, en el sostenimiento de la propia Iglesia. Sostenimiento, financiación que se realiza de diversas maneras, ¿no?, a través de las colectas sencillas que, como se pueden imaginar, en un tiempo de aforo reducido, es más, de varias semanas, meses, con los templos prácticamente cerrados, pues esa dimensión de las colectas cotidianas se ha visto extraordinariamente afectada, como no podía ser de otra manera. También el pueblo santo de Dios colabora en el mantenimiento de la Iglesia a través de donativos realizados de otra manera. Es aquí donde nosotros queremos poner un acento de agradecimiento, porque nos hemos visto, iba a decir, gratamente sorprendidos por el esfuerzo de tantas personas que han querido mostrar esta conciencia de pertenencia a la Iglesia y, por tanto, de su sostenimiento con la realización de donativos extraordinarios, bien realizados llevándolo a las propias parroquias, entregándoselo a los párrocos, bien a través de los nuevos medios, ¿no?, como por ejemplo es la página que la Iglesia Española tiene, www.donoamiglesia.es, que ha vivido en estos meses, en estas semanas, después de que llevaba en funcionamiento ya un par de años, con una actividad, podríamos decir, lánguida, pues se ha visto en estos meses pues un crecimiento extraordinario, ¿no?, de la manera de aportar los fieles su contribución económica a la Iglesia a través de esta vía o de otras vías, ¿no? También me consta que las aportaciones llegadas directamente a nuestra Cáritas diocesana han sido importantes y a otras realidades de acción social de la vida de la Iglesia. Otra de las formas de contribución que los ciudadanos católicos y no católicos tienen de aportar a la vida de la Iglesia es la llamada asignación tributaria, ese ejercicio de democracia fiscal en el cual cada año, con motivo de la declaración de la renta, aquellos que lo desean
pueden decidir que el 0,7% de la cuota de su impuesto pueda ser dedicada a la Iglesia Católica y a otros fines de interés social, como nosotros decimos, siempre animando a poner las 2X para que esa contribución, tanto estrictamente a la Iglesia Católica como a otras actividades de interés social, quede reflejada en la vida de la Iglesia. Entonces, los datos económicos que tienen en la hoja se refieren al curso fiscal anterior, como es lógico, es decir, que todavía este año no ha terminado desde el punto de vista de los balances económicos y demás, y ahí se aprecia pues, las aportaciones que han llegado por unos cauces y por otros, ¿no? Es decir, colectas, donativos ordinarios, la aportación que los fieles realizan con motivo de celebraciones diversas, donativos habituales por suscripciones o cuotas que cada vez más católicos realizan para de manera periódica aportar a los fieles, el incremento del donoamiglesia.es en la página web de realizar aportaciones, en la que se puede hacer aportación a cualquiera de las más de 20.000 parroquias de España, desde cualquier lugar, y también la asignación tributaria que nosotros cada año, puesto que cada año hace falta renovar esa decisión, pues queremos especialmente agradecer. Además, cómo no, lo que desde el punto de vista hoy los economistas cada vez insisten más en que cuantifiquemos, ¿no?, que es la cantidad de horas de trabajo voluntario que muchas personas realizan. Es decir, en nuestra vida de Iglesia diocesana, pues hay entre sacerdotes diocesanos y sacerdotes religiosos de congregaciones religiosas que tienen encomienda pastoral, pues más de 250 sacerdotes que realizan sus actividades. Es verdad que estos reciben su paga, que es uno de los gastos que tiene la Iglesia. Ahora nosotros estamos tratando de asegurar que cada sacerdote, además de lo que recibe, digamos, de asignación básica, que es el salario mínimo, pueda también, de hecho prácticamente no llega al salario mínimo, pueda recibir una compensación que la realiza la propia parroquia, o si no se realiza de la administración diocesana, de tal manera que se asegure que los sacerdotes diocesanos y los religiosos que tienen encomienda pastoral puedan recibir en torno a 1.000 euros al mes. Pero luego hay más de 2.000 catequistas que realizan su actividad de manera voluntaria y a los que yo quiero agradecer en esta mañana el esfuerzo realizado en el tiempo de confinamiento y ahora mismo para tratar de seguir ofreciendo las catequesis, las que son presenciales con todas las garantías actualmente que tratamos de ofrecer en los templos, y en los meses de marzo, abril, mayo, junio, a través sobre todo de vías telemáticas, ¿no?, con posibilidades diversas, como diversas son también las posibilidades de los propios catequistas y de las familias que reciben la catequesis, ¿no? Hay, pues, dentro de la acción caritativa, pues, casi 1.000 voluntarios de Cáritas, 125 voluntarios de Manos Unidas, personas que en la realidad de las diversas instituciones eclesiales ofrecen su tiempo. Qué decir, por ejemplo, ahora de la cantidad de personas que después de cada celebración limpian la iglesia, digamos, tratan de atender a las exigencias de mantener nuestras iglesias como lugar seguro, tratando después de cada celebración de limpiar todos los bancos, de asegurar que a la entrada de los templos haya el hidrogel correspondiente, incluso si a alguna persona se le ha olvidado la mascarilla, para tratar de asegurar todo esto. Insisto, es para nosotros un tiempo de agradecimiento y, cómo no, de llamada a la responsabilidad. Somos conscientes de que si el Producto Interior Bruto de nuestra nación, como nos dicen los indicadores económicos, baja, eso quiere decir que las posibilidades económicas de todos nosotros de una u otra forma bajan. Es verdad que de manera desigual,
Y ante eso, pues la vida de la Iglesia, primero en su propia organización interna, y la vida de la Iglesia en lo que tiene también de ayuda solidaria a otras personas, se va a ver vista con un gran desafío. No digamos nada el mantenimiento de los templos. Las administraciones públicas que colaboran en el mantenimiento de nuestros templos, de los 60 edificios BIC, que son titularidad de la diócesis, y de los centenares de templos y ermitas que a lo largo de las 306 parroquias de nuestra diócesis existen, tienen todos necesidades de mantenimiento. A lo largo de estos últimos años creo que por parte de todos se ha hecho un gran esfuerzo a la hora de que nuestros templos y ermitas estén en las mejores condiciones posibles. Pero ya desde las administraciones públicas, ustedes saben que nosotros tenemos habitualmente un acuerdo con la Diputación, un acuerdo en el que la Diputación pone una cantidad de dinero, nosotros ponemos la misma cantidad de dinero y luego hay una cantidad de dinero que ha de ser puesta por los propios municipios, la parroquia o el ayuntamiento. Ya vemos que será bastante difícil en el año próximo, seguramente en los próximos 2 años, poder mantener ese convenio con la misma cantidad de dinero, y que decir, por parte de la propia Junta de Castilla y León ya se nos ha advertido que los presupuestos dedicados a la atención que propiamente hace la Consejería de Cultura, la Dirección General de Patrimonio, que está fundamentalmente dirigido a los edificios BIC, pues que también, como todos quizás podamos entender, esos presupuestos van a menguar. Por lo cual, nuestra responsabilidad a la hora del mantenimiento de los templos y a la hora del mantenimiento de lo que hacemos dentro de los templos, la actividad tanto catequética como litúrgica como caritativa que se realiza en la vida de la Iglesia, pues va a exigir por parte de todos los que somos miembros de la comunidad cristiana un esfuerzo. Pero sabemos que dentro de estos miembros de la comunidad cristiana y de los que no lo son, las necesidades económicas en muchos de ellos son ya crecientes por las dificultades que hemos experimentado en estas semanas, ¿no? Así que el ingreso mínimo vital que se implantó llevó consigo inmediatamente el que se dejase de girar la llamada renta garantizada, pero luego el ingreso mínimo vital está tardando en poder ser recibido por muchas familias que lo precisan, pero al mismo tiempo se han quedado sin la renta garantizada, con lo cual la petición que se realiza a organizaciones diversas, entre ellas a la propia Iglesia Católica a través de Cáritas, directamente las Cáritas parroquiales o la Cáritas diocesana, está siendo ya importante. En fin, amigos, agradecimiento y mirando hacia adelante, responsabilidades de todos los puntos de vista, y no puedo menos de terminar ahora en el que seguramente la Junta de Castilla y de León nos anunciará nuevas restricciones para nuestra vida en general y seguramente para la vida de la Iglesia en particular, con reducción de aforos o alguna otra medida, cómo no hacernos un llamamiento a todos a nuestra responsabilidad ciudadana. Yo creo que se está poniendo de manifiesto con especial fuerza que el abordar la pandemia y sus consecuencias no es solo cosa de las administraciones públicas, sino que los ciudadanos, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y también en nuestra vida organizada, tenemos una responsabilidad cívica a la hora de tratar de evitar que la pandemia se extienda y, por otra parte, a ayudarnos unos a otros a que las consecuencias de la pandemia puedan ser abordadas conjuntamente. Este es el espíritu que quiere vivir la Iglesia y al que el Papa Francisco, en la última de sus grandes cartas, en la carta encíclica llamada Fratelli Tutti, hermanos todos, nos está pidiendo de una manera muy singular. Nosotros queremos que el ejercicio de la fraternidad se cultive en la Iglesia, donde a través de los sacramentos nos consideramos especialmente hijos en el Hijo, unos hermanos que están llamados a ser signos e instrumentos de la fraternidad en medio de nuestro mundo, pero abiertos a una fraternidad universal que ha de concretarse en las personas más cercanas para expresar así desde el cuidado, el compartir los bienes, la solicitud con aquellos que más lo necesiten, lo que la vida de la Iglesia
quiere ser. Pero la vida de la Iglesia, como dice el eslogan de la jornada de la Iglesia diocesana este año, podrá ser: somos lo que tú nos ayudas a ser. Lo que cada uno de los miembros de la Iglesia u otros ciudadanos nos ayudan a ser, con su tiempo, con su oración, con su colaboración económica, con su testimonio de vida, con la vivencia también de la propia fe, esperanza y caridad en el seno de la propia familia como Iglesia doméstica. Por mi parte nada más. Ahora José María Conde, que es nuestro ecónomo, pues nos dará también algunas informaciones y abrimos un tiempo de diálogo, si les parece. Bueno, los datos que tenéis este año, veis que no hay una comparativa, no están los comparativos, debido a que por primera vez los que presentamos, que se presentan a su vez desde la Conferencia Episcopal Española a la Agencia Tributaria, entonces aquí lo que hemos presentado este año es un balance consolidado. Balance consolidado significa que lo que nosotros tenemos que hacer como diócesis de Valladolid es presentar todos aquellos organismos, las cuentas de todos aquellos organismos que tienen una dependencia directa de nosotros. Y ahí, por ejemplo, os lo digo, está la Administración Diocesana, el 100% de las parroquias, lógicamente. Esto era lo que antes os veníamos presentando, Administración Diocesana y las parroquias, y ahora parte de la Administración Diocesana y las parroquias, lógicamente la catedral, la librería diocesana, está aquí debajo. Está aquí debajo, el seminario, los datos del seminario, los datos del Colegio Fray Luis de León, Escuela de Magisterio, el Colegio del Carmen, la librería del santuario, que está al frente del santuario, el centro de espiritualidad y el hogar sacerdotal. Todas estas son dependencias, son departamentos que dependen de la diócesis. Y nosotros tenemos la obligación de presentar un balance consolidado a la Administración, a Hacienda y al Registro Mercantil. Y por eso, este año por primera vez se os presentan los datos consolidados conjuntos. Aparte... Porque otros años estas otras entidades presentaban sus cuentas por su cuenta, digamos, ¿no? Y ahora las presentamos todas juntas y en el impuesto de sociedades, por ejemplo, que la Iglesia realiza, se consolidan todas estas entidades. Por eso hemos preferido que lo mismo que presentamos a Hacienda en el impuesto de sociedades sea lo mismo que se presenta en estas cuentas. Sí. Aquí no tenéis, por ejemplo, Cáritas Diocesana. Cáritas Diocesana es independiente. Hay efectos contables, depende también de la diócesis, pero efectos contables presentan sus balances a la agencia tributaria, como hace Manos Unidas y como hace Misiones. Pero el resto de los departamentos, tal como se os he comentado, les tenemos que consolidar y por eso los presentamos y los datos de este año ascienden a 19.562.000 euros, tal como veis ahí, tanto de ingresos como de gastos, porque igual se hace un desglose de los ingresos como de los gastos, y entonces tenemos los más importantes, la aportación voluntaria de los fieles. La aportación voluntaria de los fieles este año pues nos ha supone un 20 y tantos por ciento, un 20 y tantos por ciento la aportación, como también la otra es la asignación tributaria, que supone otro 20 y tantos por ciento. Es decir, que ahí tenemos las dos partidas más importantes dentro de los ingresos. Y luego, bueno, pues dentro de los gastos, claro, este año, por eso digo que pues tenemos, al tener el Colegio del Carmen, pues claro, en los sueldos no es lo mismo poner como otros años, poníamos solo los salarios y los sueldos de los sacerdotes. Este año también van los sueldos de los profesores del Colegio del Carmen, de los profesores del seminario, de los profesores de la Escuela de Magisterio. En fin, quizás para el próximo año, si Dios quiere, pues sea una forma más fácil de comparar unos datos con otros. Por eso este año les tenéis ahí. No obstante, a la vista de ellos, si alguno pues queréis hacer algún comentario sobre alguna partida, me lo podéis hacer con el momento que creáis oportuno. Esto quería resaltar, por ejemplo, lo de
lo del cestillo, por decir lo que todos los decimos, el cestillo de las colectas del cestillo, porque luego hay otras colectas. Efectivamente, este año, teniendo en cuenta los 3 meses que estuvieron cerradas las iglesias, teniendo en cuenta que ahora las iglesias, unos por unas circunstancias, otros por otras, pues están acudiendo menos. Entonces, estas colectas pues están en el 50% menos. Van a terminar el año con el 50% menos. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa, por eso quería que también hagáis si es posible, dentro de cuando hagáis en vuestros periódicos, resaltar lo de el portal de Dono a mi Iglesia. El portal de Dono a mi Iglesia está teniendo un éxito francamente importante y está siendo una ayuda para mucha gente y está siendo una ayuda para que desde casa todo el mundo con su ordenador, de una forma muy fácil, porque es de una forma muy fácil, esté dando donativos. El ejemplo os voy a poner que el año pasado, también es verdad que habíamos empezado con este portal, tuvimos en el año 5.000 euros de ingresos. Este año, teniendo en cuenta a la fecha que estamos, todavía falta noviembre y diciembre, y teniendo en cuenta que empezaron casi todo el mundo a mandar los donativos cuando se inició lo de la pandemia, llevamos ya 77.000 euros. 77.000 euros de donativos que la gente les aplica normalmente a sus parroquias. Quiere decir que era esto muy claro, que casi todo el mundo pues entra y dice, yo pues mira, me gusta en mi pueblo que se llama Valoria la Buena y están haciendo una obra. Pues mira, quiero colaborar. Y puede hacer en ese momento un ingreso puntual, porque le marca así, puntual en el momento, o luego puede hacer una suscripción, que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Quiere decir que en el mismo programa, de una forma muy fácil, le pide todos los datos que luego le viene muy bien para el que quiere, lógicamente, el que quiera luego para declararlo, porque por parte nuestra lo declaramos siempre a la agencia tributaria para que se tenga en cuenta en la declaración de la renta. Este año, que incluso, hasta 150 euros ha subido. Antes era el 75% de desgravación, este año ha subido al 80%. Quiere decir que hasta 150 euros toda persona que hace un ingreso a su parroquia, hasta 150 desgrava el 80%. Y luego más de 150 tiene el 30% o tiene el 35% si lo viene haciendo años anteriores. Pero vamos, ya como una cosa que suele ser una cantidad muy normal que la gente lo haga, los 150 euros, el 80%. Esto, como digo, es importante. También quería que pudierais resaltar que si alguien tiene alguna duda, que llame a los teléfonos, que llame el teléfono del arzobispado, que aquí nos encargamos de decirle cualquier duda que pueda tener a la hora de, con este programa, actuar. Pero vamos, no creo que la tenga, pero el que la tenga, que con toda la confianza, que nos llame. Y bueno, pues por eso digo que, igual que decía antes don Luis, el agradecimiento a todas esas personas que en estos momentos tan difíciles, pues a través de este portal están haciendo esto. Como también hay que agradecer que en esa X que hacemos todos los años, pues este año hemos tenido también más o menos pues los 3.800.000 euros, que son lo que en líneas generales viene a ser los dineros que nos envía la Conferencia Episcopal, que lo hacen en plan de compensación con todas las diócesis de España, y más o menos aquí en Valladolid viene a ser muy parecido entre lo que se recauda por la X y el que nos manda la Conferencia Episcopal. Entonces esas son las dos partidas, esa partida sobre todo de la asignación tributaria, que tenemos que hacer siempre hincapié, esos donativos que tenemos que estar continuamente desde a nuestras parroquias, y para estar vinculados y hacer frente a todos estos gastos que, como veis luego en estos balances, pues vienen de las ayudas a los templos, las ayudas, un día las subvenciones, como también decía Luis, de las administraciones van siendo menores. Todavía hemos tenido nuestras subvenciones, porque con estos convenios con Diputación, que todo eso nos lleva a hacer muchas obras en pueblos muy pequeños. Pero bueno, todo esto lo hemos ido haciendo poco a poco y esperemos
en este año que venidero hacerlo. No obstante, si queréis, por ejemplo, por comentarlo de este año, porque ya lo del año pasado, que es lo que se refiere al ejercicio, este año hemos tenido, por deciros, obras muy importantes. Mira, pues en una que se está terminando, y muy importante, en Viana de Cega. Viana de Cega hemos hecho se han remodelado, se han hecho, mejor dicho, unos salones parroquiales, y se ha remodelado la iglesia prácticamente en su totalidad. Ahí el costo pues está siendo del orden de los 300.000 euros. Aquí en la iglesia de San Juan, que si las cubiertas, que si la calefacción, también pues está con otros 100 y pico mil euros. En San Andrés también, esas obligaciones de que si hay desprendimientos que nos obligan a ser encima monumentos, iglesias BIC, pues también de los de 100.000, como habéis estado luego, bueno, ha habido muchos más, de 30, 40, pero ahí os he dicho quizá esos tres más importantes. Y bueno, pues a vuestra disposición de aquello que creáis conveniente, preguntarme o lo que vosotros deseéis. A mí me gustaría saber, en la partida de ingresos por servicios, ¿ahí qué es lo que se incluye? Pues los ingresos por servicios se incluye sobre todo en las parroquias, todo lo que realizan los sacerdotes, las misas que celebran. Luego aquí, por ejemplo, la administración diocesana, ¿cuál es un servicio que hacemos? Pues mira, un servicio es el sacerdote que va a las contiendas, el sacerdote que va al Carmen, los sacerdotes que van a tanatorios, en fin, hay una serie de detalles. Pues, y además al estar consolidado con las actividades de la Escuela de Magisterio, del Colegio del Carmen y demás, están también las aportaciones que en la Escuela de Magisterio, que es una escuela universitaria privada, pero que está adscrita, estuvo en su tiempo adscrita a la Universidad de Valladolid y está adscrita a la Universidad Católica de Ávila, los estudiantes tienen que pagar matrícula, digamos, ¿no? Entonces, ahora, precisamente, al consolidarse las cuentas, estos ingresos por servicios han crecido mucho porque se han incorporado todas esas aportaciones que se realizan en estas entidades. Sí. Sobre todo el Colegio del Carmen, que decíamos, fíjate, el Colegio del Carmen tiene 1.000 alumnos. 1.000 alumnos, pero su aportación va en estos ingresos por servicio. La partida de ingresos financieros, ¿a qué se refiere? Pues ingresos financieros tenemos los ingresos que vienen, unos que provienen de aquellos dineros, por decir así, que tenemos de fundaciones, que con esas fundaciones, con esos dineros, tenemos que cubrir una serie de condiciones que hay sobre las fundaciones. Y luego, otra cosa, que igual que antes os comentaba que hay que consolidar el balance este año, pues también hay que, al 31 de diciembre, todas estas instituciones han tenido que valorar aquel dinero que pudieran tener, o bien en un fondo de inversión, o bien normalmente lo suelen tener en fondos de inversión, valorarlo al 31 de diciembre en función por eso es lo que digo, perdón, el valor al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Que al 31 de diciembre había un valor importante, por ejemplo, cosa que a lo mejor que este año lo lógico, tal como estamos, valga menos. Pero en el balance obligan a meterlo dentro de los ingresos del año. La verdad no tiene mucho sentido, porque una persona puede tener un fondo, cualquiera de vosotros podéis tener un fondo, ni le compréis ni le vendéis. Lo que pasa es que al ser una persona física no obliga en la declaración de la renta a poner si vale más o vale menos. Sin embargo, en las empresas se obliga a poner si vale más como ingreso y si vale menos como pérdida. De todas formas, sí que quiero resaltar, al hilo de los ingresos financieros, que hay una actividad que no solo para la Iglesia Católica, sino para otras entidades, está suponiendo en los últimos años una fuente de recursos, que son herencias. Lo que ocurre es que muchas personas en su herencia, la herencia pueden ser bienes inmuebles, a veces en la herencia puede haber acciones o fondos, o a veces en una herencia puede haber una cantidad de dinero que se obliga a destinarla a un fin concreto. Entonces, cuando eso es así, pasa a ser una cantidad de dinero que tiene que estar guardada y que tiene que ser, lo mismo durante unos años, aplicado a intenciones de celebración de la Eucaristía por el eterno descanso de quien lo ofrece, o dar una beca para los seminaristas, o una beca para mandar dinero a unos misioneros de África. Eso lo estamos recibiendo, gracias a Dios, todavía de manera muy habitual.
pero eso supone también a veces este tipo de referencias. Sí. Es decir, aquí en esto de los ingresos financieros está por una parte esta cuestión contable de la diferencia que hay del valor de fondos, acciones, todo este tipo de productos financieros, llamémoslo así, y luego los intereses, digamos, que producen las fundaciones. Esta práctica de las fundaciones está muy consolidada en la vida de la Iglesia por una razón. Por ejemplo, los sacerdotes entraron a formar parte de la seguridad social pues recientemente con la democracia en España. Sí, 78. Y entonces antes existía obligatoriamente por el propio Código de Derecho Canónico la necesidad de constituir un fondo para la atención propia, digamos, de lo que es la seguridad social, tanto lo que tenía que ver con la atención sanitaria como luego con el pago de pensiones, digamos. Entonces, en ese sentido, hay una práctica en la vida de la Iglesia extendida por todo el mundo, de todas las diócesis. Pensamos que todavía hoy, en muchísimos lugares del mundo, los sacerdotes y tantos ciudadanos no tienen la seguridad social como nosotros la pensamos aquí, y entonces existe esta obligación de establecer estos fondos para tener estos recursos. En primer lugar, para el lugar propio de la Iglesia en donde estamos, y luego dentro de la comunión de bienes que se realiza en la Iglesia, para si fuera necesaria la ayuda a gente de otros lugares. Digo porque esto es importante resaltarlo. Es una práctica que en el siglo XIX, desde la Iglesia, se pusieron en marcha los mutualismos, por ejemplo, mutualidades en general, antes de que existiese la seguridad social, ¿no? O las experiencias de cooperativismo, ¿no? Pensemos en cooperativas famosas como es la de Fagor ahora, que tuvo un arranque en una institución eclesial, bueno, a partir incluso de una parroquia. Entonces ahí hay una práctica que en la Iglesia se sigue cuidando mucho, ¿no? Y da pie a tener este tipo de fondos, de recursos para la atención de las necesidades ordinarias y pensando siempre en una previsión de futuro. ¿Qué querías? Sí, preguntabas, igual que se puede saber que las colectas en las parroquias, el testigo se ha reducido en un 50%, ¿en cuánto se han aumentado esos ingresos extraordinarios que han llegado a través del portal? Bueno, te decía que hasta ahora, como lo del portal pasa a través nuestro, por eso has dicho la cifra de 77.000 euros, que es la cifra que... Otros ingresos, eso no lo podemos todavía saber, lógicamente, lo de este año. Si tenemos aquí los del año pasado, que están aquí en el balance, pero los de este año no, porque muchas parroquias, no están presentadas las cuentas. Claro, muchas parroquias se lo presentan, lo hacen, muchos reciben por transferencia, otros por suscripciones que tienen, todo eso hasta que no tengamos las cuentas. Y las cuentas, no podemos, hay obligación, claro, por parte de las parroquias de presentar sus cuentas. Sí. A partir del 31 de diciembre, y hay párrocos que el día 1 de enero presentan las cuentas, doy fe, y otros que el plazo, se cumple el plazo cuando nosotros tenemos la obligación fiscal de presentar el impuesto de sociedades, que es que el plazo entonces se cumple en marzo, pues hay que esperar casi a los últimos días de marzo para recibir todas las cuentas. Pensad que a la administración diocesana tienen que presentar las cuentas todas las parroquias, y tenemos también que visar las cuentas de todas las asociaciones públicas. Por ejemplo, en una diócesis como la nuestra, pensad la cantidad de cofradías de Semana Santa que hay, que tienen la obligación de presentar sus cuentas también, ¿no? En unas son cuentas muy sencillas, de esas que, como decía mi abuelo, se llevan en un papel de fumar, y otras cofradías tienen otra entidad y necesitan ya un folio para presentar sus cuentas o algo más, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que tiene que ver con el ejercicio de transparencia que la Iglesia española en su conjunto y nuestra diócesis en particular estamos queriendo realizar, ¿no? De tal manera que, bueno, digamos que la Iglesia está durante siglos muy asentada en una forma de hacer las cosas y, bueno, el que nosotros digamos ahora que
los estipendios por la celebración de las Eucaristías, que cualquier tipo de pequeño donativo, que las cuotas de los cofrades en las cofradías, que todo esto sea transparente y podamos dar cuenta de ello a la sociedad organizada, en este caso a la Administración tributaria, pero diciendo a la Administración tributaria es dar cuenta a todos los ciudadanos, nos parece importante, ¿no?, el hacer este ejercicio. A veces puede parecer, bueno, pues una persona entra y va, como se suele decir habitualmente, encarga una Eucaristía y da un donativo de 5 euros, 8 euros, 10 euros, total. Pero nosotros queremos que en la medida de lo posible todas esas cantidades de dinero estén declaradas. Es decir, por decirlo en términos coloquiales, sea dinero blanco. Es decir, que no tengamos la práctica del dinero negro o de contabilidad B. Entonces, en este esfuerzo estamos, y creo que gracias a Dios, pues la realidad de las cuentas presentadas por las parroquias, por estas instituciones que están aquí, por eso también la consolidación de las cuentas de todas estas instituciones que tienen como titular a la Iglesia en Valladolid, a la Diócesis de Valladolid. Mira, una cosa que, por ejemplo, hemos hecho también ha sido lo que llaman la caja de compensación. Hay una caja de compensación donde todas las parroquias aportan en función al tipo de pueblo donde están, unos más, otros menos. Uno puede aportar 300 euros al mes, un pueblecito pequeño a lo mejor 10 euros, pero todos aportan. Entonces lo que hemos hecho ha sido, a raíz de esta pandemia, ha habido unos cuantos meses que no se ha dicho que no hace falta que aporten nada, todos aquellos que lo hayan creído conveniente, ¿eh? Es decir, y algunos siguen sin aportarlo, sobre todo algunas parroquias de estas que están en barrios más difíciles, que tienen que atender mucho a su actividad ya no solo pastoral, sino de Cáritas, porque no solo esa Cáritas parroquial, porque las Cáritas parroquiales no son, muchas veces cuando hablamos Cáritas diocesana que hace una labor más en conjunto, pero luego en estos barrios Cáritas parroquiales muy importante, y entonces, bueno, pues les estamos eximiendo de que nos tengan que aportar nada como caja de compensación. En esa situación de descenso de colectas, de aportaciones de subvenciones que están viendo, incremento de gastos en partidas asistenciales, por ejemplo, yo no sé cómo se afronta este ejercicio económico, si habrá que tirar de hucha, si se descuadrará más de lo que tenían pensado. Bueno, pues esto ya efectivamente, buena pregunta, porque lo he pensado, como tengo que el próximo mes al Consejo de Economía presentar los presupuestos, pues efectivamente el presupuesto le tendré que hacer con menos ingresos, y si se hace con menos ingresos a la hora de los gastos, pues también habrá que hacer una cosa, que es seguir por lo menos cumpliendo o haciendo frente a aquellos gastos como, por un ejemplo, si en la iglesia X está la cubierta muy mala, habrá que seguir arreglándola. El otro que se está cayendo, habrá que seguir haciéndolo. ¿Qué pasa? Pues al final, en vez de en el presupuesto cuadrarlo, ¿cómo? Tirando de la hucha. Pues hay que hacerlo así, pues lo haremos. Claro, y seguramente también disminuyendo otro tipo de gastos en lo que se refiere a inmuebles y demás, que sean menos urgentes de realizar, que sean más de mejora. Quiero resaltar aquí también, y con mucho agradecimiento, el llamamiento que nuestro cardenal arzobispo y yo mismo hicimos a los sacerdotes de la diócesis, de con motivo de la pandemia hacer unas colaboraciones extraordinarias, renunciando a parte de su sueldo o entregando alguna de las mensualidades, bien a la propia necesidades de la Iglesia, apoyando a sus propias parroquias o la diócesis en su conjunto, o apoyando el proyecto de Cáritas llamada Comunidad 2020, pues hemos de decir que la respuesta de los sacerdotes ha sido estupenda, ¿no? A la hora de renunciar a parte de su sueldo, aportar desde su sueldo a las necesidades de la parroquia, porque en muchas de nuestras parroquias, donde pensemos especialmente en las de los pueblos más pequeños, los recibos de la luz han seguido viniendo, o las cuestiones que haya habido que hacer, y prácticamente sin ningún ingreso, y en muchos casos eso ha sido aportado
del bolsillo particular, digamos, del sacerdote de turno, ¿no? En la vida ordinaria, de la vida de nuestras parroquias, además de en el llamamiento que se hizo, sobre todo con motivo del día de Jueves Santo y después con el día del Corpus Christi, a los propios sacerdotes a encabezar esas colectas, pues la respuesta fue muy generosa por su parte y me parece importante resaltarlo. Cuando se habla de, igual lo han comentado antes porque hemos entrevistado, cuando se habla del tema de cepillo, ¿se sabe concretamente cuánto dinero se ha recaudado este año de menos? Yo creo que no lo sabremos hasta que no se presenten las cuentas del año. O sea, que ahora la valoración que están haciendo los sacerdotes cuando les preguntamos y demás hablan de que más o menos en torno al 50%. Sí, efectivamente, si hacemos un cálculo, si una persona, si tú recibes 12 meses, 1.000 euros todos los meses, serían 12.000 al año. Si ya 3 meses tienes cerrado, ya de momento ya son 9.000. Si eso añades que tienes otro 25% menos de personas que van, todo eso lo haces un ejercicio de cuenta y te viene a salir el 50%. Pero no obstante, claro, yo lo que he hecho también ha sido preguntar. ¿Al año cuánto se suele recaudar por el cepillo? Más o menos. Bueno, pues aquí tenemos colectas, es que tenemos en colectas parroquiales 2 millones de euros. Claro, en colectas, ¿qué puede ser? ¿Que vaya a ser el 50% de esto? Pues quizás no sea tanto porque a lo mejor, aunque la colecta en dinero físico pueda ser ese 50%, pueda tener en la contrapartida en más suscripciones, en otro tipo de ingresos. Pero vamos, yo estaba hablando con algunos sacerdotes y es una cosa muy curiosa que en algunos casos con menos gente están teniendo, ahora en estas fechas que han podido entrar ya y han podido abrir las parroquias, en algunos casos han tenido hasta más colecta. ¿Por qué? Dice, hemos visto que el que antes daba 1 euro ahora da 2. Digo, anda, esto sí que es curioso. Sí, pero claro, esto no pasa en todas las parroquias. Refiero a parroquias con más necesidades, parroquias de pueblos, es decir, que es un poco, por eso lo tendremos que ver más adelante. Por ejemplo, hablando ayer con el delegado de misiones, la última gran colecta que hemos tenido ha sido la del Día del Domund, en octubre pasado. Todavía no tiene las cuentas terminadas porque las aportaciones de unos sitios y otros le van llegando, pero la impresión que el delegado tiene es que, siendo seguramente en su conjunto la colecta menor que la del año pasado, no se produce un descenso tan apreciable. Es decir, desde luego no va a ser una colecta del 50% de la del año pasado, sino que es una colecta que se va a acercar casi a la misma cantidad del año pasado, aunque haya podido disminuir. Esa es la impresión primera que tienes, ¿verdad? Que le faltan muchas entidades por hacer llegar el dinero de esta colecta, pero su primera impresión ha sido positiva. Han pasado solo 10 días o 2 semanas desde que se fue el domingo del Domo, por eso solo es una primera impresión. Sí. Pero la primera impresión de esta colecta ha sido buena. Sí, se nota, pues sucede como una cosita muy curiosa. Esa colecta de todos los domingos, ese cestillo que estamos acostumbrados a que nos pasen, pues bueno, llega a un momento que parece rutinario y el que está allí lo echa, pero si no estás no lo puedes echar. Pero sin embargo, cuando llega una colecta especial, Manos Unidas, Misiones, todo esto cuando llega esto, o bien dice el sacerdote que acabo de arreglar la cubierta, y la gente acude más, la gente da más, la gente está más en ello, es curioso, es una sensación, una sensación. Señor Argüello, ¿sabría decirnos del volumen de sacerdotes que tiene la diócesis en Valladolid? ¿Cuántos que dan misa en sus parroquias? ¿Cuántos han causado baja porque hayan dado positivo en coronavirus y no hayan podido atender sus misas? Bueno, han sido de diversas maneras, es decir, que enfermos, es decir, que hayan dado positivo, que nosotros sepamos a lo largo de todo este tiempo, pues puede haber en torno a una veintena, lo digo así. Pero luego ha habido otros cuantos sacerdotes que, sin haber llegado a dar positivo, al hacer un rastreo, se les ha dicho que han estado en contacto con alguna persona y por tanto han tenido que estar también sometidos a confinamiento, ¿no? En este momento, sin ir más lejos, está,
el que es capellán del hospital, también uno de los servicios también a reconocer con mucha importancia en este tiempo, pues está en cuarentena. No ha llegado a dar positivo, pero bueno, tiene que estar en cuarentena, al igual que en este momento también hay 3 o 4 sacerdotes que por cuarentena y alguno que ha dado positivo en estas últimas horas, ¿no? Entonces, es más, en algún caso de algunos de los que han estado en cuarentena, lo mismo en algún pueblo, y demás nos hemos enterado tiempo después, ¿no? Es verdad que con ese motivo ha habido que interrumpir celebraciones y hemos tenido que andar organizando sustituciones y demás, ¿no? Es verdad que quizás en el mayor número de personas, de sacerdotes con responsabilidad pastoral que se han visto afectados, han tenido que ver en muchos casos con la vida religiosa que están viviendo en comunidades donde hay también personas mayores. Sin ir más lejos, el viernes pasado tuvimos el funeral de un misionero del Sagrado Corazón, el padre Isabelino, que es párroco de esta nueva parroquia que está detrás del Hospital Pío del Río Ortega, en ese barrio nuevo, ¿no? La parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ¿no? O sea, ya han estado entre enfermos y confinados por toda la comunidad. Lo que pasa es que ha fallecido ha sido el padre Isabelino, que tenía encomienda pastoral en la parroquia, ¿no? Y demás. Entonces por ahí nos movemos, ¿no?